El sistema de inyección lineal parte del combustible desde el tanque. ¿Sí? Desde el tanque de combustible tenemos las líneas de conducción que hacen llegar el combustible a baja presión a un bombín. El bombín, a su vez, el bombín se utiliza para tener el sistema lleno, tener el sistema sin aire y para purgar. Este sistema llena, el bombín llena el filtro de combustible, que como les dije es importantísimo tener un combustible bien filtrado o que los filtros estén funcionando óptimamente. El combustible llega a la bomba y por medio que nos decía que la bomba lineal genera el impulso a la bomba lineal. El motor genera el impulso a la bomba lineal por medio de esta polea o engranes. Y a su vez hace aumentar la presión y lleva el combustible a alta presión hacia la cámara de combustión por medio del inyector. ¿Sí? Ustedes ven aquí que no existe una bujía de encendido, pero sí tenemos este componente que vemos aquí, que es una bujía de precalentamiento. ¿Sí? Ya veremos qué función hace la bujía de precalentamiento. Entonces, inyecta el combustible a la cámara de combustión y el sobrante o lo que no se utiliza regresa por conductos, unos a la bomba para retroalimentar la bomba. Mire que de esta manera retroalimentamos nuevamente el filtro para que en todo momento tengamos el circuito lleno y por otro lado tenemos componentes que llevan al tanque de combustible nuevamente. Hasta ahí, ¿sí quedó claro el tema nuevamente? ¿Le expliqué? Sí, profe. Ya, entonces Sí, profe, seguimos. está ahí. Eso es en cuanto a la bomba de inyección, la bomba de inyección lineal. Este bombín, como les digo, la bomba alimentadora, que es el que les estoy presentando, es el que hace que el sistema siempre se mantenga lleno. Además de ser una bomba de alimentación o bomba de purgado, es una válvula check que evita que el combustible se retorne. Muchos de los daños que se encuentran en las bombas lineales son a partir de este bombín. Este bombín deja de funcionar y el vehículo se vuelve difícil de encender. ¿Por qué? Porque el sistema se despresuriza. Entonces, cuando tengan la oportunidad de revisar un vehículo de estos y no tengan en el encendido, lo primero que deberán revisar es este bombín. ¿Sí? Este es un bombín manual que pierde las propiedades del funcionamiento y deja de trabajar correctamente. Aquí lo que nos dice, los motores de bomba de inyección en línea es necesaria una bomba de alimentación que suministre el combustible bajo la presión aproximadamente de un bar, garantizando el llenado por completo de los cilindros de la bomba de inyección. Bueno, aquí nos dice que son componentes de desgaste. Estos componentes, como les digo, llega un tiempo donde la bomba deja de funcionar correctamente, pero es porque la bomba está trabajando correctamente. ¿Sí? Entonces tenemos una bomba, es una bomba manual. Bueno, ahí la advertencia del fabricante, lo que siempre el fabricante dueño de su marca va a decir que esa es la mejor bomba y que si utiliza usted una bomba de otro lado no le va a funcionar correctamente. Tuve la oportunidad en algún momento de trabajar con maquinaria pesada y en verdad resultaba que poníamos una bomba de cualquier marca y no funcionaba correctamente. Teníamos que poner una bomba original, a pesar de que era un componente aparentemente bien básico. Como ustedes ven, es un bombín nada más, pero el componente alterno no trabajaba o no funcionaba como el componente original. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos las cañerías. Estas cañerías en todos los sistemas, como ven, no son cañerías común y corriente. Son tubos que tienen la capacidad de soportar presiones de hasta 1200 bares en este sistema, en el sistema de bombas lineales. En lo que son sistemas de bombas CRDI, que es lo que vamos a ver en el transcurso de esta materia, consideremos que tenemos presiones de hasta 3000 bares. ¿Sí? La principal diferencia entre un sistema y otro en su funcionamiento son la presión con la que alcanza. Recuerdan que yo les decía que el sistema diésel se autoinflama por medio de la inyección que es alcanzada por la presión.
Entonces, mientras más presión tenemos una mejor combustión. Y obviamente nuestro motor va a ser más eficiente. Porque recuerden, el diésel funciona por medio de presión y temperatura. Profe, disculpe, Sí. esa cañería está hecha de cobre, diga. No, no son de cobre. O sea, las cañerías de cobre son las que nosotros comúnmente conocemos y podemos reemplazar en los sistemas de freno. A veces se rompen las cañerías de freno y nosotros como mecánicos las sustituimos por mangueras de cobre, pero esto no. Estos son materiales de aleaciones especiales que soportan mucha más presión que el cobre. ¿Sí? El cobre soporta altas presiones, pero una presión aproximada de 500 bares máximo. Pero esto estamos viendo que tenemos que alcanzar, ahí nos dice que alcanza temperaturas de hasta 1200 bares. Imagínense en esa presión. ¿Sí? Entonces estos son temperaturas, son componentes que con mucho más temperatura. Mucho más fuertes en las aleaciones. ¿Sí? Aquí nos habla en los sistemas en general, no solo en el sistema rotativo y en lineal, nos habla en el sistema general de lo que son las bombas, los filtros. Los filtros, su función es lo que nos indica, filtrar y en algunos casos separar las partículas sólidas y las partículas líquidas. Consideren que no solo el diésel está contaminado por suciedades, por partículas sólidas, sino también tenemos aguas, líquidos. Ustedes verán que el agua se condensa, el agua se genera de acuerdo a la humedad en donde se almacene el diésel. Por ejemplo, en lugares apartados como en la Amazonía hay bastantes problemas en estas camionetas a diésel por el tema del combustible, porque de acuerdo a la humedad, los tanques generan o realizan condensaciones de aguas. Y si no tengo un filtro adecuado, voy a causar problemas en mi sistema. ¿Sí? No, en ticlaje. Los componentes de los sistemas de inyección están fabricados bajo rigurosas tolerancias. Esto sí ya de acuerdo al fabricante y a la recomendación, sí se recomienda tener un filtro de muy buena calidad. En el caso de los motores a diésel es recomendable realizar el cambio del filtro combustible al mismo tiempo que usted realiza el cambio de aceite. ¿Cómo se llama el papá desde ahí? ¿Sí? Entonces, nosotros deberíamos hacer un ¿Cómo se llama el papá, me dijo? cambio de aceite. ¿Cómo se llama el papá de los Ramírez? A ver, muchachos, Pongan su pongan en silencio, micrófono. por favor. Pongan su micrófono, loco. Pongan en silencio que estamos. Si quieren opinar ahí, me avisan. Entonces, aquí hay una parte que nos dice, cuanto más limpio es el combustible, más larga será la durabilidad de los componentes del sistema de inyección, como válvulas, toberas y elementos. Al decir elementos es en general todo el sistema, ¿no? Además de eso, el combustible diésel completamente limpio garantizará que no se obstruyan los micro orificios de las toberas. Al decir micro, quieren decir que las perforaciones que tienen los componentes son menores a 1 milímetro. ¿Sí? Y nosotros sabemos que 1 milímetro, ¿cuál es el espesor de 1 milímetro? Entonces, las perforaciones son mucho más pequeñas de 1 milímetro, son micro perforaciones. ¿Sí? Al mantenerse limpios los orificios, garantizará la pulverización del combustible, sea más eficiente y completo. Entonces, el filtro de combustible, a pesar de que muchos no le prestamos mucha atención o que no le hacemos el cambio adecuado, el filtro de combustible realiza una importantísima función, la de evitar el paso de las partículas y de los componentes. Cuanto mayor sea la pulverización, mayor será la eficiencia de la combustión, lo que garantizará excelente rendimiento en el motor. Entonces, existen casos en donde un vehículo deja de trabajar correctamente solamente porque no le han cambiado el filtro de combustible. Pero no es que porque no le han cambiado, es porque ya están pasando partículas de suciedades a la bomba y podemos deteriorar
el desempeño de nuestro motor. Por eso, en calidad y el periodo de cambios de combustible deberían tener extremada importancia para la durabilidad y eficiencia del sistema de inyección. ¿Sí? Uno de los enemigos del sistema de inyección es el agua. Entonces, dispone de filtro de combustibles diésel con elementos separadores de agua. Entonces, como les digo, el agua causa bastantes problemas en nuestros sistemas de inyección. Entonces, necesitamos tener un filtro que sea adecuado para nuestro trabajo. Tenemos una bomba lineal. Aquí vemos que la bomba lineal, miren, la bomba lineal, vayan anotando esas presiones. La bomba lineal trabaja con una presión de alrededor de 750 bares. Esos datos son importantísimos para tener porque nos ayudarán a comprender las presiones a las que los distintos sistemas estarán trabajando. Entonces, una bomba de este tipo trabaja con 750 bares, ¿sí? Dice que este tipo de bombas se utiliza en camiones y en vehículos utilitarios. La bomba anterior, la bomba de lineal anterior, la primera, nos dice que trabaja, por aquí nos dice que trabaja con, bueno, las bombas lineales y rotativas trabajan más o menos de 700 a 900 bares, ¿sí? A partir de eso, y a pesar de eso, las cañerías o las toberas de presión deberían alcanzar o soportar hasta 1200 bares. Entonces, más o menos, deberían de soportar el doble del trabajo para el que van a realizar. Entonces, nuestra bomba trabaja con 750 bares. Actualmente se encuentran en vehículos de tamaños medianos, camiones o vehículos utilitarios. ¿Sí? Tenemos otros tipos de bombas lineales. Los motores han evolucionado para disminuir el consumo y disminuir la emisión de gas. Obviamente llega un punto en donde los combustibles, los motores a diésel se volvieron tan contaminantes y comenzaron a tener fama de malos y de enemigos del medio ambiente. Entonces, los fabricantes se vieron en la necesidad de mejorar su sistema. Y a pesar de que esta es una bomba lineal, lo que hacen es aumentar las presiones. Si ven que al aumentar las presiones, supuestamente nosotros tenemos una mayor eficiencia. Entonces, si nuestra bomba anterior, que era lineal, trabajaba con 700 PSI, 700 bares, perdón, esta bomba lineal modelo P, les estoy diciendo el modelo, puede alcanzar presiones de inyección de hasta 1300 bares. ¿Sí ven que van aumentando? Y al aumentar las presiones nosotros tenemos una mayor eficiencia y un mejor desempeño de nuestro motor. ¿Preguntas, muchachos, hasta ahí? ¿No? Seguimos. El material, profe, el material de qué está hecho ¿Mande? el material de qué está hecho la bomba. Las bombas son con aleaciones de aluminio y aleaciones de níquel. Sí, más o menos son los materiales que resisten este tipo de trabajo. Los aluminios por ser de fácil manipulación al momento de fabricar y el níquel le da dureza para evitar que exista un desgaste. Obviamente, de ahí viene un sinnúmero de componentes adicionales. Tenemos bastantes materiales, las partes amarillas donde las toberas son de bronce, ahí sí tenemos bronce, tenemos cromo, entonces son distintos los materiales, pero más o menos utilizamos aluminio, níquel. Entonces, en este punto ya tenemos otro tipo de sistemas, donde tenemos limitadores de revolución. Sí, aquí nos dice, en lo que son las bombas de inyecciones, estos componentes que vemos aquí a continuación son los elementos de desgaste, o los elementos que con el paso de los kilómetros o de los años de uso, van a tener que cambiarse y van a tener que generar una reparación, ¿sí? Imagínense que son tan delicados y si nosotros a eso le sumamos el no cambio de filtros de combustible o el uso de combustible malo, vamos a tener una degradación mucho mayor de nuestro sistema.
Bueno, aquí los tenemos los componentes de la bomba, los materiales, las válvulas de presión. Aquí va un detalle, este documento se los voy a subir para que después ustedes lo revisen, porque de aquí vamos a sacar algunas preguntas para unas pruebas posteriores. ¿Sí? Entonces, consideren ese tema para el análisis de sus trabajos. El portatobera o el portainyector, como vimos, es un inyector. En este punto es un inyector netamente mecánico que lo que hace es abrirse de acuerdo a la presión que genere la bomba. En estos puntos aún no tenemos nada de parte electrónica y como ven es un tubo aparentemente simple que internamente tiene conductos que se abren o permiten el paso o el flujo del diésel de acuerdo a la presión. Cada cilindro necesita una tobera o un inyector. Además de mantener la tobera en el cilindro, también se encarga de conducir el combustible, el diésel, desde la cañería hasta la tobera, permitiendo la inyección. ¿Sí? Es importante, los portaporeas son producidos bajo estrictos controles de fabricación. Esto sí es un mecanismo muy delicado que si alguna de estas puntas se golpea, puede causar el daño total del inyector. ¿Sí? Entonces aquí vemos el componente o el corte de nuestro inyector. Esta es la manera en donde el inyector está internamente y de esta forma nosotros podemos revisar nuestro inyector. ¿Sí? Entonces estos son los kits de reparación. Si en algún momento ustedes desarman un inyector, se van a encontrar con estos resortes, esta válvula que regula la presión y aparentemente estos son los componentes que se dañan. Nosotros los podemos ver minuciosamente y para determinar que existe o no existe un desgaste, estos se tienen que ver con un microscopio. Sí, entonces los talleres especializados en diésel para revisar y comprobar que un inyector de estos está fallando, lo hace con un microscopio. Asimismo la portatobera y las toberas o los inyectores. Como ustedes ven, estas son las puntas que trabajan en un inyector. La siguiente clase yo tengo unas toberas nuevas por ahí, les puedo mostrar para ver cómo es el funcionamiento y cómo es un inyector interno y el grado de delicadeza que aparentemente tiene un inyector. ¿Sí? Entonces tenemos, así vienen las toberas. Cuando uno las compra vienen en un empaque que debe ser preservado y cuidado para evitar algún tema. Dice, las toberas Bosch pues, están producidas bajo estrictas normas de calidad y si vemos aquí, esta es la imagen del aumento de la punta del inyector y vemos que de esta manera es como presuriza y como pulveriza nuestro inyector. Entonces, esta es una pieza que se cambia. Aquí dice que tiene un tratamiento superficial con cromo. El cromo igual es un material que es muy fuerte y evita que se destruya o se deteriore completamente. ¿Sí? Bueno, tenemos una ficha técnica. En el caso de que nosotros requeramos, nosotros podemos revisar de qué manera está la designación de un inyector. Cabe indicar que un inyector, por poner el ejemplo, un inyector que es de un motor Chevrolet, fácilmente le puede dar un motor Nissan que sea de las mismas características. No es que cada fabricante hace sus inyectores o hace sus motores o sus componentes. Como les decía, Bosch, en este caso lo que estamos estudiando es una empresa que se dedica a proveer componentes a muchas empresas automotrices. Entonces, comparten las tecnologías y como les digo, después de que nosotros sepamos qué tipo de sistemas tiene un determinado vehículo, será muy fácil para nosotros al menos diagnosticar un problema. ¿Sí? Entonces, esta es la lista de cómo queda. Y bueno, por el tiempo que tenemos, yo creo que ya se nos acaba. Entonces, quedamos con esto hasta la siguiente clase. ¿Sí? ¿Alguna inquietud de lo que hemos realizado hasta ahora, muchachos?
No, profe, por ahí va claro. Ahora entendido, profe. Sí, si no han entendido, me avisan qué parte no entienden y recapitulamos. Como yo siempre les he dicho, para mí la intención es más que llenarnos de archivos y documentos o de tareas, es de poder explicarles algo que en su momento les pueda servir a ustedes como profesionales, ¿sí? Entonces, si necesito por favor que Profe, se... disculpa. Sí, Neri. Ese archivo lo va a subir al aula virtual. Sí, este archivo subo la clase y le subo el archivo.